negociar es, en su definición, es establecer condiciones entre uno, que es la persona, digamos, el negocio, el negociante 1 y el negociante 2. Entonces, establecer cada uno sus, digamos, alcances. ¿Está bien? Supongamos que yo como peruano, mi alcance es por encima de este rango de precios, yo no le voy a aceptar que me pida un precio por debajo o por encima de este rango. ¿Bien? Otro es que mi producto tiene un tiempo, supongamos que sea agroindustrial, tiene un tiempo de maduración. Entonces, yo tengo una serie de limitaciones, porque yo no le puedo vender, sino que se madure en el camino, o verde para que cuando llegue allá ya esté maduro. O sea, tengo que establecer pautas en la negociación. En cambio, Sergio, quien va a comprar, él también no puede comprar en cualquier época, porque su producto es, supongamos, el que yo le voy a vender es estacional, ¿no? Entonces, él tiene que ver qué fechas quiere que llegue. Entonces, todas estas acciones para negociar hay que tenerlas en cuenta con anticipación. ¿Y qué es una buena negociación? Es que ambos, el vendedor y el comprador, ganan. El vendedor, porque va a colocar su producto a buen precio en las condiciones que él preveía. Y Sergio, que es el comprador, va a asegurar una compra para atender a su mercado en las condiciones que él preveía. Entonces, esto es lo que la Organización Mundial de Comercio lo promueve. Entonces, si uno va a la Organización Mundial de Comercio, que tienen oficinas en Europa, también tienen en Estados Unidos, se reúnen y comienzan a hablar. Supongamos yo y Sergio nos reunimos y comenzamos a negociar. Supongamos que, como toda negociación, hay partes que no nos ponemos de acuerdo, porque el producto, qué sé yo, algún tema. Entonces, ahí entra un profesional de la OMC para facilitar, desentrampar estas dificultades que se encuentran en la negociación, porque la negociación la hace los países, ¿no? Los empresarios de cada país. Entonces, si se establecen, digamos, ya pautas para la palta, por ejemplo, ya eso es un acuerdo que cualquiera nuevo que entre a vender paltas tiene que partir de ese nivel, ¿no? Y así se tire para varios productos. Entonces, en ese sentido, la negociación hay que promoverla, la promueve, porque busca 4 aspectos, ¿no? Voy a hacer lo siguiente, a ver. Vamos a dejar de compartir. Le voy a alcanzar, a ver, ¿dónde estás? Le voy a alcanzar al delegado. Se lo voy a poner en el chat, lo siguiente. A ver si sale rapidito. Ya está. ¿Perdón? No te entiendo. No dice nada el delegado. ¿Qué quieres que haga, socio? ¿Sabe quién es la máxima autoridad? ¿Yo o el Sí, delegado? ahí sale grabando, por eso asumí que el video... No, tú eres aliancista, delegado, desde que tu suegra te domina, ya ese es problema tuyo, pues, ¿no?
Ahorita a pedido de nuestro amigo, vamos a primero copiar el enlace, mientras yo hago eso, ¿eh? A ver, verifiquen en el chat si se puede ver el material, por favor, mientras yo hago el respectivo uso de la grabación. A ver. Ya. Entonces déjame un ratito para... A ver, no sé cómo se hace esto. A ver. Faltaba ponerlo, este código. Recording stopped. Ya. Entonces acá quiere verte en YouTube, estimado Luis Villalobos. Vamos a darte ese gusto. Quiere verte en YouTube, está bien. Quien puede, puede. El que no puede, mira nada más. ¿Qué semana estamos, delegado? Semana 6. Delegado talento, ya. Es el único profesor que te da toda la información online. Ya está saliendo el link un ratito. Profesor, ¿qué? A ver, verifique, señor delegado. Ahí voy a entrar a ver. Delegado, no crea. No cree que está con crema. Sí, se ve la cabeza de Lolo ahí en YouTube. Te das cuenta, estás con crema, pues Soso, desde el Monumental, dictando clases. ¿Sí o no, Villalobos? Villalobos. Villalobos ha pedido y se ha ido. ¿Cómo? Ya pues, ¿estamos o no en el Monumental? Ya, entonces, vamos a continuar. Entonces, ¿en qué estábamos? Estábamos hablando del contrato de compra-venta, ¿no es cierto? Vamos a ver, ya el enlace le he dado. Yo como soy crema, ¿dónde está esto? Aquí está. ¿Se ve, no, señor delegado? Sí, claro. Ya. Entonces, los puntos que tiene un contrato realmente son estos. O sea, las razones, ¿no? Un contrato tiene... ¿Dónde estás? A ver. Los componentes de un contrato, ¿está bien? Por lo general, todo contrato está formado por 3 partes básicas, ¿no? El primero de ellos vendría a ser las partes involucradas, que son aquellos que suscribirán. En este caso, Sergio y yo somos las partes involucradas, ¿está bien? Pero supongamos que yo tengo una empresa que exporta, ¿está bien? Pero en el organigrama existe el presidente directorio, existe el gerente general, el gerente de finanzas, y existe, depende del nombre que le ponga, el encargado de hacer las negociaciones para importar o exportar. En mi empresa, supongamos que yo sea. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo un documento que avala que soy el representante de la empresa para esta gestión de exportación, entonces figuro como parte del contrato. No es el hecho que tiene que firmarlo el gerente general o el gerente de finanzas, sino la persona asignada por la empresa para hacer esta actividad. A eso se refiere. En segundo lugar, estaría lo que corresponde a la redacción misma, ¿no?
que vamos a verlo. Y finalmente estarían las cláusulas, que son las disposiciones que contendrá el contrato. Ojo, respecto a las condiciones, aquí está. Las cláusulas son estas. Es información del exportador e importador, lo que acabo de mencionar, ¿no? La información de la empresa y también del representante para esta empresa en lo que es la actividad de suscripción del contrato. Descripción de la mercancía al detalle. ¿Qué significa esto? La ficha técnica. El precio y condiciones de pago, forma de pago, moneda de pago. Uno de los problemas que hay es moneda de pago, normalmente es el dólar, ¿no? El plazo de entrega, lugar de entrega, no es lo mismo. El plazo de entrega hay que saber, porque ustedes saben que hay productos que son perecibles, o hay productos que no son perecibles, pero después de, por ejemplo, árboles de Navidad, tú no lo vas a vender pues a partir del 5 de enero, ¿no? Ya pasó la Navidad y ya no te sirves. Entonces, la entrega se tiene que negociar bien en función del uso o la necesidad que se tenga, ¿no? Porque pasado esas fechas hay productos que no tiene sentido ya, o no tienen la demanda que uno espera. Lugar de entrega, normalmente se define con los Incoterms, los bancos que intervienen, la contratación del transporte, el flete. Esto de la contratación es otro contrato, que no es parte del contrato de compra-venta. Si yo vendo en FOB, en el contrato no figura el señor importador se hará cargo, porque FOB es yo me encargo y quien compra lo va a recibir en el callao, sobre el muelle, sobre la borla del barco, ¿no? En el callao. Ahora, si yo quiero vender y negociamos en CIF, ya yo como exportador tengo que contratar al transportista porque voy a hacerme cargo del transporte y pagar el seguro, por eso se llama CIF. La modalidad del seguro, ¿no? Los embalajes. Esto yo insisto porque es importante. ¿Qué significa embalajes? Cuando tú vendes algo al exterior, envías, aparte de la cotización, envías una muestra. ¿Qué es la muestra? Es lo más cercano que tú puedes indicar de qué es lo que va a recibir el importador. No basta enviar fotos, sino le envías una muestra, ¿no? Las muestras están liberadas de pagos, pero no puedes poner una muestra de 2 metros, 3 metros, ¿no? Es un pedazo, pues, de 30 centímetros, ¿no? Y que esté fuera de que no se venda, ¿no? Entonces, el tema pasa porque ¿cómo yo voy a asegurar mi pago si yo soy exportador? Por más que yo venda en FOB, cuando sale del Callao, ¿ya aseguré el pago? No. Porque solamente se concreta el pago cuando llega en el puerto destino, abren el contenedor, miran y comparan la muestra con lo que están recibiendo. Si hay una coincidencia, ya recién sueltan la plata. Entonces, para que haya esto, yo tengo que preocuparme que el producto no se manipule, no se rompa, no sufra daños. Por más que yo haya vendido en FOB. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la indicación. Supongamos que yo a Sergio le he vendido en FOB. Entonces yo lo pongo en el Callao y Sergio paga el flete marítimo hasta el puerto de Ecuador y de ahí él lo lleva a su empresa. Perfecto. Y él descubre que hay menos piezas en el contenedor de las que compró. Si él paga, está aceptando que recibió todo bien. Entonces no va a pagar. Pero yo
he embarcado en las condiciones acordadas, pero el Sergio no ha estado en el Callao. ¿Está bien? Entonces, yo tengo que adjuntar documentación de la SUNAT de acá del Perú, tengo que enviar información para que Sergio, supongamos eran 15 pallets y recibe solamente 12 en el contenedor. ¿Dónde están los otros 3? Y yo demuestro con documentos que salieron del Callao 15, y no llegaron 12, como fue lo que sucedió. Entonces, Sergio verifica que todo está bien y le dice, yo no voy a pagar. Quien debe pagar es el seguro. ¿Quién contrató el seguro? Sergio. Entonces, él va a hacer el pedido para que el seguro le reintegre. Con la documentación, él va, entonces el seguro le dice, sí, tiene razón, hay 3 que se cayeron en el mar. Entonces, yo asumo por el seguro que le voy a reintegrar. Entonces, con la aceptación del seguro, recién Sergio paga a Mickey Mouse. ¿Se dan cuenta? Entonces, este nivel de contrato es muy importante y el embalaje para proteger la mercancía. Si no, vas a tener problemas. Otro elemento importante es cuáles son los derechos y obligaciones del vendedor y del comprador. El vendedor es una persona como, bueno, no les he dicho a ustedes, pero en mi curso que yo dicto, es una persona que debe saber más que el importador del mercado al cual quiere atender. ¿A qué me refiero? Yo como exportador me interesa vender. Entonces, y Sergio como comprador le interesa comprar. Pero existen muchos clientes que le tocan la puerta a Sergio. Entre ellos estoy yo. Entonces, el esfuerzo que hace Sergio para conseguir el producto es menor que el que yo haga para que Sergio prefiera a mí y no a otros. ¿Está bien? ¿Y eso en qué consiste? En que tiene que conocer cómo negocia o cómo es las compras que hace un ecuatoriano, cuáles son las condiciones que normalmente en el mercado ecuatoriano para este tipo de productos se dan, cuál es la experiencia que existe de empresas peruanas en el mercado ecuatoriano, cuál es el análisis cualitativo y cuantitativo de esta partida. Todo eso vemos nosotros en detalle, ¿no? Pero acá no lo hemos visto con ustedes. Entonces, entregar la mercancía en calidad, cantidad, largo plazo y forma establecida. ¿Está bien? Por eso es importante. Entregar los documentos relacionados con las condiciones establecidas en el contrato. Ojo, lo que vale es lo que está en el papel. Yo puedo haber dicho otras cosas que no están en el contrato, entonces no es obligación. La conservación de la mercancía. En ninguna parte el contrato va a decir que si se malogra, lo paga a quien lo vende. No es así. Se supone que tú tienes que tener en cada etapa una confirmación de la calidad del producto. Y esas funciones es lo que hace la gente de aduana, ¿no? Por eso el contenedor se le pone unos ganchos de seguridad, ¿no? Que nadie lo puede abrir hasta que llegue a aduanas. Aduanas lo abre y le pone otros ganchos, ¿no? Y cuando llega ya a la aduana de destino también le sacan esos ganchos, ponen otros, ¿no? Para asegurar que nadie ha tocado, solamente los órganos de control. Entonces, iguales las atribuciones para el comprador, ¿no? Recibir las mercaderías y pagar al precio acordado, pero una vez que las recibe,
Pero ahí falta agregar en las condiciones originalmente pactadas. Si en el trayecto se pierde, se humedece, X cosas pasa, yo no pacté eso como comprador. Entonces, por eso el vendedor, por más que haya vendido en Fox, tiene que asegurarse que la mercadería, por eso el embalaje tiene que ser muy bien hecho en función de qué productos y a qué país destino. Hay productos que disminuyen en peso en el trayecto. Hay productos que se combustionan y hay que ponerle un aditivo, como el caso de la harina de pescado. Hay productos que sale una cantidad y llega menos. ¿Por qué? Porque en el aire se evapora, como la gasolina. Entonces, todos esos elementos de detalle tiene que uno que conocer de acuerdo al producto que está trabajando, ¿no? Entonces, el proceso de negociación que estuve hablando se inicia, las partes negocian acuerdos, se perfecciona, ¿para qué? Para que estos acuerdos sean, digamos, para posteriores ventas, ya no se va a estar negociando de nuevo porque ya se alcanzó acuerdos. Y esto me lleva a mencionar lo siguiente. Cuando uno exporta, lo que debe hacer siempre el exportador es negociar condiciones que permita la sostenibilidad en el mediano plazo de las operaciones de comercio exterior. ¿Qué significa esto? Significa de que no basta hacer un esfuerzo para hacer la primera venta. Lo ideal es que el esfuerzo sea de mediano y largo aliento. ¿Qué significa? Que no basta que te compre una vez, sino que te compre frecuentemente. Entonces, este proceso es como consecuencia del perfeccionamiento y la implementación, ¿no? Acá se explica y aquí habla de la Convención de Viena que le mencioné, ¿no? Bien, entonces hay varios temas acá, hay un caso práctico que no es el momento de explicar, pero yo lo que quiero decir es que la Organización Mundial de Comercio, lo que es un organismo que permite que los países y las empresas que están dentro del país puedan tener beneficios comerciales. ¿Y qué ha sucedido después de la Segunda Guerra Mundial? Estamos hablando, la Segunda Guerra Mundial es del 51, del 48, ¿no? Y se organiza en el 87 y ya comienza a pleno derecho en el 90, ¿no? Y China no estaba metido ahí. China tiene plenos derechos a partir del año 2000. ¿Y en qué consiste, jóvenes? Estos mecanismos fueron hechos para promocionar el libre mercado. Escuchen bien. Todos estos mecanismos creados después de la Segunda Guerra Mundial están hechos para promocionar el libre mercado y el concepto de que el mercado debe ser global. Libre mercado, bajas barreras arancelarias y global. Pero lo que no te dicen, si cabe el término, está en las letras chiquitas, es que el libre mercado es mientras Estados Unidos siga siendo la primera potencia. Ya no es libre mercado cuando Estados Unidos, en menos de 20 años, del 2000 al 2020, China emerge como gran potencia comercial. A tal extremo que en el Perú el principal
digamos, país que tiene acuerdos comerciales y que tiene mayor ventas con Perú, Perú, Estados Unidos, Perú, China, China le lleva de encuentro. Entonces, este desarrollo vertiginoso de China se ha hecho, como cualquier país, teniendo en cuenta lo siguiente, que las reglas son para todos los países iguales, pero no basta que existan las reglas, es que necesitas que el país tenga una idea clara, sus gobernantes, sus líderes, para aprovechar esos mecanismos para el desarrollo de su país. Y lo que no ocurre siempre. ¿Y qué ha sucedido en el caso de Perú? Que también hay un análisis acá, dice Perú, examen de políticas comerciales. Que ha crecido el Perú en el comercio exterior, pero nuestras empresas no son peruanas. Solamente recibimos el pago de impuestos, pero la ganancia se la llevan, porque no son peruanos. Y los gobernantes que hemos tenido, en los convenios que han hecho, no han mirado el beneficio del país, sino el beneficio de su bolsillo. ¿No? El típico caso de Camisea, ¿no? Compramos el gas que está en el Cusco a precio internacional, donde el subsuelo es nuestro, pero los contratos que hizo el amigo de Sergio, ¿cómo se llama el presidente amigo tuyo, Sergio, que tú has votado por él? Toledo. Yo te he visto, mano. Causacho en Toledo, te he visto con el polo de toledista. Entonces, han entregado. ¿Y eso qué pasa? Que el país, desde la época de la República, de que vino San Martín, no tiene un crecimiento sostenido. Porque entra un gobierno, hace lo que quiere, el otro cambia las reglas. Lo que está pasando en este momento, ¿no? El Congreso tira para un lado, el Ejecutivo hace lo que quiere. Un ejemplo que nos toca a todos en este momento es la ley de educación, ¿no? El Congreso saca una ley que no tiene sentido para modificar la SUNED, ¿no? Entonces, vemos que eso es un mal endémico. Si a eso le agregamos el aspecto cultural, por ejemplo, la religión que nos trajeron los españoles nos ha hecho mucho daño. Igual que el cristianismo, tenemos los protestantes en Alemania. Y miren la diferencia. Un protestante, ¿cómo ve el desarrollo de un país? Hay que desarrollar el país y si alguien progresa, hay que felicitarlo. ¿Está bien? ¿Cómo? Dándole facilidades para que crezca, ¿no? E incentivando su desarrollo. En cambio acá, las pymes, muchas pymes, se crean con gran espíritu emprendedor, pero el gobierno, no este, ni el anterior, le dan beneficios, no para que roben, no para que gasten, sino beneficios que le permiten la sostenibilidad y se transformen en pequeñas, medianas y grandes empresas. Ese es por el lado económico. Por el lado social, el protestantismo dice, si te va bien, promueve eso. Pero en cambio, en religión, dice, tú tienes éxito, entonces Dios te va a ayudar. ¿No? Porque ambos son cristianos. En cambio, los españoles dicen, pobrecito, si te va mal, da la otra mejilla.
Entonces, estos aspectos culturales no suman. Si a eso le agregamos lo que quisiera comentar con ustedes, que estas 10 cosas que se puede hacer con la OMC, que se pueden hacer, ¿sí? ¿Cuáles son? Bueno, aquí tenemos. Una es bajar el costo de vida, elevar los niveles de vida, resolver las diferencias, reducir las tensiones, estimular el crecimiento económico, reducir el costo de las actividades comerciales, fomentar la buena gobernanza, contribuir al desarrollo de los países, hacer que se oigan más a los débiles, contribuir al medio ambiente y la salud, contribuir a la paz y la estabilidad, ser eficaz en salir, sin salir en los titulares de prensa. Pregunto, si esto son las cosas que se puede hacer con la OMC, ¿por qué Estados Unidos le mete sanciones a todo el mundo? Rusia, Siria, Venezuela, Nicaragua, ¿no? Invade, quita, y eso va contra la OMC, los postulados. Entonces, hoy en día, los mecanismos de sanciones no está permitiendo estas funciones de la OMC. Entonces, esto es algo que viene a ser el análisis crítico que van a tener que hacer ustedes para la práctica 2. ¿Está bien? Hay una disociación entre los buenos medios, mecanismos que se han promovido de siempre y que los países inteligentes, con buena gobernanza, han sabido aprovechar para beneficio de sus países. Por ejemplo, muchos países, los europeos, los alemanes, Rusia, China, todos después de la Segunda Guerra Mundial estaban destruidos. El único que estaba entero, porque no había sido atacado, salvo Pearl Harbor, que era una pequeña islita, ¿no? Tenían toda su infraestructura productiva intacta, fue Estados Unidos. Entonces, entender que el desarrollo en su momento de los países fue una oportunidad. Les pongo un ejemplo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Perú, su economía era mejor que Corea del Sur. Su PBI era mayor. Y hoy día, y es más chiquito, no tiene tantas riquezas, ni tanta infraestructura como tiene el Perú. Infraestructura de materiales primas, ¿no? Energía, minerales, ¿no? ¿Por qué los tigres del Asia, ¿no? Los tigres del Asia, ¿no? Singapur, Hong Kong, Taiwán, son chiquitos, ¿no? ¿Por qué? Ya algo he dicho en el diagnóstico hace un rato, ¿no? Pero las sanciones es un elemento que distorsiona el libre mercado, a tal extremo que cuando ahora los países están cerrando o prohibiendo que sus empresas migren al exterior, ¿no? Vamos a ver eso en la segunda parte de la competencia. Entonces, como el delegado no dice nada, ¿qué tenemos que hacer esta hora, señor delegado? ¿Cómo? ¿Ah? No le entiendo. Uy, delegado. Estoy su profesor. ¿Ah? Vacancia. Aliancista, pues aliancista. Oye, yo creo que... ¿Qué te han hecho? Yo creo que te han pasado ruda. 3:15 me dijo la semana pasada, estaba esperando 3:15. No, mano, yo tengo acá la lista, pero en la mano, aunque sea. A ver. Diego Achata.
Profesor, Diego, ¿estás? Ya, presente, presente. profesor. Presente. Estoy pasando lista. Situación que está en la OMC, ¿no? Frente a un entorno del crecimiento de la OTAN, Finlandia, Suecia se están incorporando a la OTAN, están haciendo gestiones y se opone, pues, uno de los miembros de la OTAN, ¿no? Que es Turquía, ¿no? Eso no es lejos, jóvenes. Esto es Europa, eso está en la zona eslava, está lejos, ¿no? El combustible ha vuelto a subir. Para diciembre, la producción que se haga en estos meses, o sea, las siembras que se hagan estos meses, las hectáreas que se va a sembrar va a dar menos rendimiento. ¿Por qué? Con la misma área se va a producir menos. ¿Y a qué se debe? Porque cuando tú siembras le pones abonos. Uno de esos abonos importantes son los fertilizantes. Entonces hay escasez de fertilizantes. Y en este caso se va a sembrar, pero la cosecha va a tener menor rendimiento. Entonces, no es cuestión que estamos lejos, por si acaso. Entonces, aquí he puesto cómo la Organización Mundial del Comercio se encuentra en conflicto. Pues, ¿no? Se supone que Estados Unidos era el principal adalid de la creación del libre mercado, ¿no? Entonces, vamos a ver que este libre mercado ya no le es de tanto interés a Estados Unidos, ¿no? Y acá viene a ser esto de acá, ¿no? Las sanciones. Estados Unidos, en pocas palabras, ¿cuál es la perspectiva de la guerra, no? Entonces, aquí he usado el blog del curso, yo tengo el curso. Todos mis alumnos de la otra sección están acá. Y lo van a ver. Ahí está, todos estos son mis alumnos, ¿no? Entonces, lástima que no estén ustedes, pero tendría que desarrollar otro blog, que lo puedo hacer inmediatamente, pero ya depende pues de cómo se dan las circunstancias después de la semana parcial. Bueno, este link, ¿qué nos muestra? Nos muestra primero el problema de las sanciones, ¿no? Cómo se dan las sanciones en la época de Trump, ¿no? Donald Trump. Ya lo había comenzado Obama, pero Obama era más protagonista de guerras y solucionaba con más guerras para incentivar el presupuesto americano, y Donald Trump dijo, no, no va a haber más guerras, todo lo contrario, ahora la principal guerra va a ser con China. Y estableció una serie de sanciones. Y su lógica no es tan ilógica, ¿no? Cuando un país, Estados Unidos, está perdiendo miles de millones de dólares en el comercio, prácticamente todos los países con los que hace negocios, las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar. Por eso él analiza, ¿no? Pone una serie de sanciones. China, digamos, responde con sanciones y así se comienza a incentivar. Y la pregunta es, ¿y dónde está la OMC? ¿No? Acuérdense que habíamos dicho que la OMC propone y propugna el desarrollo, ¿no? ¿Dónde está la OMC? Entonces, ya en el enlace anterior se pueden dar cuenta que Estados Unidos no está de acuerdo con el accionar de la OMC. Entonces acá es una primera, en números, todo lo que implica la guerra de Estados Unidos. Y después viene pues la sustento. Mire, esta es la balanza comercial, o sea, los dólares que importa respecto a lo que exporta Estados Unidos es negativo. O sea, más importa que lo que exporta Estados Unidos a China. Entonces tiene una balanza comercial negativa, déficit de la balanza comercial. Constante, ¿eh?
¿Y eso qué implica? Pues implica tres cosas, ¿no? Uno es que todavía el dólar tiene vigencia. ¿Por qué? Porque si el grueso del comercio internacional se hace en una moneda, esa moneda es el dólar. Mientras se siga haciendo, va a tener importancia esa moneda. Pero ¿qué está sucediendo? Que ahora Rusia, China, dicen, no quiero los dólares, quiero en mi moneda, ¿no? Entonces se está viendo todo un nuevo enfoque de interés para que estas situaciones del mercado sobre la base del dólar ya no sean, ¿no? Y ahí hablamos de lo que ya comenzó. Hasta principios de este año hablábamos de una sola potencia. Después de la caída del muro de Berlín, ya no habían las dos potencias, la Unión Soviética y Estados Unidos. Cayó el muro de Berlín y solamente queda Estados Unidos. Entonces Estados Unidos comenzó a hacer la famosa primavera árabe, después se metió en Siria, Afganistán, en otros países y para mantener su hegemonía. Pero poco a poco China ha ido ganando espacios, a tal extremo que hoy en día se da el siguiente papel. Estados Unidos está cerrando su mercado y pidiendo a las empresas americanas que tienen sus plantas en el exterior que las traiga de nuevo a Estados Unidos. Y le va a dar beneficios tributarios, ¿no? Para que no le salga caro. Pero, ¿qué está ocurriendo esa acción? Que ya las empresas que están radicadas en China, les sale más barato su cadena de distribución y de acopio de proveedores, porque el principal mercado para todos los productos es Asia. Entonces, si tú traes tu planta de nuevo a Estados Unidos, pero tus proveedores siguen estando en Asia, por más que tengas beneficios tributarios, tus costos se elevan. Entonces, entonces Estados Unidos ahora está cerrando sus fronteras. La tecnología han quedado rezagados en la 5G. A nivel del espacio, de misiles, los rusos le están dando la vuelta. Los chinos a nivel de viajes en las estaciones espaciales están mucho mejor. Hay un tema que se llama inventos que los chinos tienen que no lo dan a conocer. Por ejemplo, la famosa, que nosotros todavía lo vemos como algo teórico, que todavía no se ha desarrollado, es la computación cuántica. Los chinos ya lo están utilizando. Entonces, en ese sentido hay un desarrollo imposible de parar, ¿no? En contra de Estados Unidos, ese desarrollo de China, ¿no? Entonces acá se habla ya cómo afecta, ¿no?, este desarrollo y quiénes son los perdedores con esta guerra comercial. Los productores están sufriendo los ¿qué dice? Las retaliaciones. ¿Qué será eso? No. Por ejemplo, en este momento hay la producción de leche especial para bebés. Hay escasez en Estados Unidos, ¿no? Bueno, en Latinoamérica, países pequeños como Colombia, sin mayor incidencia en la guerra comercial, se están viendo afectados por la pelea de los grandes, ¿no? Así como Finlandia
y Suecia quieren entrar a la OTAN, Colombia también está haciendo su trámite para entrar a la OTAN. Cosas así increíbles. Entonces acá hay unos gráficos que muestra cómo es el crecimiento del mundo. Está por debajo de Estados Unidos el crecimiento del mundo y el crecimiento de China, más del doble, ¿no? Y eso ha sido sostenido en todos los años. Entonces acá hay un artículo que es interesante que dice, al 2022, ¿escalará, o sea, se elevará la rivalidad entre China y Estados Unidos? La idea es que sí, tiende a identificarse, a intensificarse. ¿Y cuáles las razones? Primero, Estados Unidos está perdiendo hegemonía en desarrollo de la 5G, en todo lo que es desarrollos, digamos, naval. Tiene una gran flota Estados Unidos, pero para su conocimiento, el número de barcos que tiene China es mucho mayor que los que tiene Estados Unidos. Potencia militar, Estados Unidos tiene, pero China tiene cantidad de embarcaciones. Para conocimiento de usted, la primera país que en producción de acero no está en Europa, no está en Estados Unidos, está en China. Es un crecimiento. Entonces, ¿qué se ha dado a principio de este año, no? Hubo Juegos Olímpicos de invierno en China, y ¿qué hicieron los americanos? Lo boicotearon. Boicot diplomático. ¿Y qué es lo que dijo China? Como hacen todos los chinos, ¿no? Te dicen que va a haber consecuencias, pero no te dicen cómo y en qué momento. Realmente cuando ya lo cae, ¿no? Por consecuencia. Entonces, en este momento, por ejemplo, una venganza que tiene China es apoyar a Rusia, ¿no? Y esto es algo interesante. Decía que Estados Unidos está cerrando su mercado y en cambio China ahora es a la lid de libre comercio, ¿no? Parece un contrasentido. Y el crecimiento de China pues es desarrollo muy amplio, ¿no? El otro tema es el desacoplamiento tecnológico que les he mencionado de las plantas industriales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo que me conviene poner mi planta en China, porque la mano de obra es barata, tengo proveedores para mis productos que voy a requerir de insumos más baratos, más cerca, menos costo de transporte, digamos, de desarrollo, ¿no? Pero el gobierno chino le pone una condición. Tú puedes desarrollar tu industria, perfecto. Vender, te damos, encima China pues es un mercado tremendo, ¿no? Ya no tienes que tocar las puertas de aduana, si estás en mismo China, véndelo, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Hace como más de 20 años, China estableció como condición para que puedas traer inversiones, es que no le iba a cobrar impuestos, ¿no? Sino lo que acuerden en su convenio con Estados Unidos, ¿no? Y además ponían ellos en condiciones de que un porcentaje de sus trabajadores, ¿no? Puedan conocer las tecnologías de la empresa esta extranjera. Entonces, eso les ha permitido desarrollar en un principio réplicas y después desarrollar
productos similares, pero con su propia tecnología. Entonces, esto fue percibido hace 5 años y se prohibió a Huawei que ingresara al mercado americano porque pensaban que era un mecanismo para robarle sus patentes, ¿no? Y la idea es que se desarrolló una prohibición para la venta, y en varias empresas chinas. ¿Y qué han hecho los chinos desde esa época, no? Hace más o menos 5 años. Han priorizado que todo lo que antes eran componentes que llevaban sus productos, que eran componentes o insumos extranjeros, ahora lo están reemplazando por manufactura china y con tecnología china. De tal manera que están volviéndose a ser autosuficientes. Y eso implica pues que ahora van a tener mayor desarrollo, ¿no? Porque antes muchos de sus productos tenían componentes europeos, americanos. Ese desacoplamiento tecnológico se refiere a que existe, digamos, ataques de información, ¿no? Muy, digamos, frecuentes. Y eso es ahora una característica de lo que les mencioné al inicio, ¿no? De las nuevas guerras mundiales, ¿no? Ya no son ejércitos profesionales que envían a sus soldados, ¿no? Ahora hay ejércitos físicos, ejércitos para ciberataques, ejércitos para manejo de información sensible, todo ese tipo de formas que hay para apoyar, digamos, el interés de un país para lograr vencer las dificultades del aislamiento, de las sanciones que se están dando hoy en día con frecuencia. Estamos hablando de 1000 y pico sanciones. Es un montón, ¿no? Otro tema es la expansión y desaceleración. La expansión es lo que hemos dicho, el libre mercado. La OMC lo promueve, muchos países que tienen sólidos manejo de sus políticas nacionales, y tenemos que se presenta la dicotomía siguiente, ¿no? Que no conviene que China se siga expandiendo, para lo cual le han puesto condiciones comerciales, digamos, fuertes, ¿no? Por ejemplo, el manejo de algunos productos no se hacen con un criterio netamente, digamos, de mercado, ¿no? Sino también hacen con un interés de lograr compras de mediano y largo plazo, ¿no? Que es lo que me mencionaba anteriormente. Entonces, la expansión antes se daba porque se pensaba y se hacía que hay que ser globales, ¿no? Pero hoy en día, al cerrar las fronteras, al buscar que sus empresas vengan al país, entonces ya ese libre mercado no tiene sentido, ¿no? Y eso lo han captado muy bien los chinos, ¿no? Los chinos están haciendo con las reglas de Occidente, ¿no? Están mejorando su país, ¿no? Sostenido de hace más de 20 años. Entonces vemos que las regulaciones, los dispositivos legales, las leyes, en la medida que se viabilicen para el desarrollo del país,
por parte de sus gobernantes, entonces el efecto va a ser pues positivo, ¿no? Si cambio los gobernantes, como he dicho, no dan la talla y simplemente están para cumplir su periodo, entonces se va a dar pues una desaceleración de todo lo que se pudo hacer en buenas lides, ¿no? Eso es un poco, el que quiere ver el detalle aprieta fuente, ¿no? Y acá hay un rubro, sí, muy bueno. Este es un artículo que les recomiendo leer, que habla pues un poco crítico, ¿no? ¿Qué pasa, no? A ver. Qué raro. Ah, ya, parece que este enlace no está funcionando, sino este de acá, ¿no? Este es el que vale. Este enlace es el que nos arroja esta imagen. Entonces, este, por ejemplo, es un artículo de investigación, ¿no? Que tiene interés de analizar cuáles son las causas y su evolución en perspectiva de la guerra comercial con China. Entonces hay un resumen, ¿no? Se pretende analizar el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, sus antecedentes, la evolución reciente y las perspectivas. Justo lo que nos interesa. Entonces, este es un artículo que vamos a hacer algunas preguntas en la práctica de la próxima semana, ¿no? Entonces, el análisis es muy atravesado, ¿no? Porque China no solamente es líder en unos productos o en una tecnología, sino pues su crecimiento es exponencial, ¿no? En patentes, en universidades, en nivel de atención a los problemas sociales, ¿no? En vivienda, edificaciones. Hay muchos retos para China. Y acá lo desarrollan, ¿no? Muy interesante este artículo. Ese está en donde delegado está acá, ¿no? Acá. Esto está acá. Vean esta primera parte. Bien. Entonces acá vamos a dejar de compartir. Yo quisiera resumir dos grandes preguntas, ¿no? Sobre la primera semana 6 de la OMC, una pregunta, bueno, varias subpreguntas, pero que más o menos gira alrededor de esto, es la OMC, su posición frente a las sanciones económicas. ¿Cuál es el efecto en su funciones que tiene la OMC para promover el comercio internacional, ¿no? Eso es un tema interesante.
Y el otro tema, que es en esta segunda parte de Estados Unidos, acá es el debate, ¿no? El debate de Florentino Pérez, perdón, Portero. ¿Qué es lo que hace este señor, que es historiador español? No es muy grande su artículo, pero sí nos presenta algo que tenemos que responder, ¿no? Vamos a ver. Dice, Rusia invadió Ucrania ante la negativa de Estados Unidos a modificar de manera radical el sistema de seguridad europeo, ¿no? Una negativa que contó con el apoyo de los socios del viejo continente. La invasión puso de manifiesto la ausencia de una estrategia realista de la Alianza Atlántica para contener a Rusia. Un rival que planteaba una amenaza irresponsablemente minusvalorada. Tras la entrada de tropas rusas a Ucrania, resultaba evidente que ya era tarde para actuar, salvo que estuviéramos dispuestos a asumir el riesgo de elevar la crisis al estado nuclear, al estadio nuclear. Ingeniero, Sí, no está compartiendo pantalla. allá, perdón, disculpa. Este enlace es de acá, por si acaso, para debate. ¿Ya? Entonces, este enlace del señor Florentino Portero. Me he quedado acá, estoy leyendo acá, me he quedado acá, ¿no? Tras la entrada de tropas rusas resultaba evidente que ya era tarde para actuar, salvo que estuviéramos dispuestos a asumir el riesgo de elevar la crisis al estadio nuclear. Se repetía la historia de Hungría y de Checoslovaquia en el 68. Si la apuesta rusa estaba en el guión, por mucho que las clases dirigentes y la opinión pública europea se empeñaran en mirar en otra dirección, lo que de verdad nos ha sorprendido a todos, lo que estaba en el guión, ha sido la reacción de Estados Unidos. El presidente Biden, un superviviente de la Guerra Fría, era perfectamente consciente del daño que a la imagen de Estados Unidos había hecho sus fracasos en Irak, Afganistán y Siria. Del mismo modo, no se ocultaba la responsabilidad de su país al haber enviado señales inadecuadas a Rusia. De nuevo, el síndrome de Múnich, ¿no? Con sus tibias respuestas a la crisis de Moldavia, Georgia, Donbass y Crimea. Estados Unidos no se podía permitir un ridículo más cuando sus rivales planteaban directamente una rectitud en profundidad del marco de valores, principios e instituciones de orden liberal. Pero el régimen de sanciones a Rusia, por iniciativa de Estados Unidos, el régimen de sanciones a Rusia, no solamente Rusia, hay otros países también, Cuba, pues hace más de 60 años que está con sanciones, ¿no? Por iniciativa de Estados Unidos, ha resultado ser una improvisación que apenas tendrá efecto sobre la guerra de Ucrania. Ni sus consecuencias han sido correctamente estudiadas, ni su finalidad pasa por detener la invasión. En Europa pagará un alto precio por ellas, pero lo que resulta evidente es que la respuesta ha logrado despertar a la Alianza Atlántica, una entidad con parálisis cerebral, una acertada imagen que el presidente de Francia, Macron, hizo sobre esta institución de la Alianza Atlántica. Si la invasión de Ucrania era una respuesta a Rusia a la negativa atlántica a revisar el sistema de seguridad europeo, un baluarte del orden liberal, el régimen brutal de sanciones es la respuesta norteamericana al intento sino-ruso. Estamos hablando, ya no habla de Rusia solamente, sino de China, ¿no? Conviene destacar la intuición del equipo de Biden de que si no había una respuesta proporcional a la agresión, el prestigio norteamericano se desmoronaría. Las sanciones van mucho más, ya vamos a acabar esta parte, mucho más allá del conflicto ucraniano y sitúan a China en el centro del escenario. En la última década del siglo pasado,
Luwak adelantó el peso que en el futuro tendría la economía en el sistema internacional, ¿no? Comenzó a hablar de la geoeconomía, provocando entonces cierto estupor. El tiempo le ha dado la razón. La relación entre las grandes potencias gira de manera creciente en entornos de generación de riqueza. Y de ahí que las reglas de juego económico pasen a tener una importancia crítica. Rusia cuenta con respaldo chino por mucha incomodidad que en Pekín provoquen las sanciones de su aliado. Confía en su apoyo diplomático, militar y sobre todo económico. El papel que la banca china vaya jugando en el futuro, salvando la presión del régimen de sanciones al conjunto de estados del régimen, castigados, conjunto de estados castigados por Estados Unidos, va a ser crucial para vislumbrar el futuro del sistema internacional. En el corto plazo, Estados Unidos, y acá tiene que ver con análisis crítico, ¿no? En el corto plazo, Estados Unidos tiene la sartén por el mango, pero está por ver que cuente con la fuerza necesaria para manifestar su su control en el medio y largo plazo. China está ante un momento crítico, ante opciones de gran calado estratégico. No puede consentir que Rusia fracase en su pulso por su actuación. Y por último, en este párrafo, habla, para colaborar, ¿no? Rusia puede acarrearle pérdidas de prestigio e incluso nuevas sanciones por parte de Estados Unidos. Al final, ni Estados Unidos, ni Estados Unidos seguir de manera indefinida imponiendo sanciones a diestra y siniestra, y de cómo China va imponiéndose, consolidándose en el nuevo pilar financiero, y en una situación similar hace años pasó en la, digamos, se llama renminbi, que es un entorno financiero donde uno ingresa y hace sus transacciones, pero al costado tiene información de criterios, de variables, para que tú puedas ir armando cada día, ver tu computadora y ver cuáles son los efectos, ¿no? Esto es interesante. Bien, entonces ahora ya viene la actividad que vamos a trabajar. Jóvenes, yo no les pido muchas cosas, porque no es mi curso y no estoy acá sino simplemente para coayudar a que ustedes sigan en el servicio que se han inscrito por motivos de seguridad. Se ha planteado que el profesor Saldívar tenga, digamos, la aceptación de China, la aceptación del mercado, ¿no?, americano. Y una forma es comprando empresas, ¿no? En Europa, China ha comprado empresas como Mercedes-Benz, y tiene mucho interés de desarrollar la ruta de la seda, ¿no?, que es un trazado logístico para llevar todas sus mercancías. Es muy, muy importante. Entonces, respecto al OMC, ustedes tienen que responder. Yo voy a hacer las preguntas, lógicamente, pero ustedes tienen que analizar la información del OMC que he proporcionado, ¿no? OMC en pocas palabras, los criterios de gestión y de manejo de todos los temas, digamos, en este caso, comerciales, ¿no?, las agendas comerciales. Y después viene el tercer caso, ya mirar hacia adentro, ¿no? Mirar hacia adentro es cómo consolidar este desarrollo que se da porque hay demanda, ¿no? En ese sentido, este artículo plantea como debate, como pregunta es,
¿Qué ventajas tiene para China mantenerse agazapado? ¿O qué reacciones está esperando China para consolidarse en este nuevo lineamiento de país, ¿no? Que le llaman pilar, ¿no? Ese es por el lado digamos, el desarrollo de las empresas. Ahora, por el lado interno de nosotros, que tenemos una página web, qué sé yo, entonces ahí hay varios objetivos que se dan en paralelo o se dan uno previamente antes que venga el siguiente. Y ahí atamos con el desarrollo del país, ¿no? ¿Qué es el desarrollo de un país? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Qué implica tener una política sostenida, independiente de los gobiernos, ¿no? Ha estado sucediendo varios años que hemos estado en piloto automático, pero eso es lo que yo podría mencionar el día de hoy. Primero voy a hacer preguntas de análisis crítico relativo a la OMC y a su vez preguntas de carácter expositivo, tomando en cuenta la lista de trabajos y también material que se encuentra en el curso de comercio internacional, ¿no? ¿Está claro, señor delegado? Recontra claro. Ya. Entonces, en ese sentido, ese sería el tema de las evaluaciones que vamos a hacer el próximo jueves. ¿Está bien? Sergio, sería bueno, un consejo que te doy, que apenas tengas información yo te pedí, o no sé si lo he hecho, los correos de cada uno de ustedes, ¿no? Hay una opción ahí para bajarles en Excel, pero yo no tengo acceso pues al curso, ¿no? Entonces, no puedo enviarles en forma individual, siempre te estoy pidiendo a ti. Normalmente yo hago, de Google tiene la opción de contactos, le pongo todos los contactos y lo envío rápido. Pero no tengo los contactos de ustedes. Esa es un poco la limitación que tengo por el momento. Bien. ¿Alguien tiene dudas de lo mencionado? Diego Achata, tu opinión importa. No, ninguna duda, profesor. Ya, gracias. A ver, la señorita Angie Alca, ¿alguna pregunta? No, profesor. Muy bien. A ver, la señorita María Salazar, ¿alguna pregunta sobre lo indicado para la práctica del próximo martes? No tengo preguntas, profesor. Muy bien. César Anyaku. No, no hay ningún... Profesor, en este caso sería en Word y lo enviamos a su correo, ¿cierto? Lo voy a hacer con formulario de Google. O sea, tú lo envías y entra un Excel y ya lo tengo ahí, ¿no? Lo corrijo ahí mismo. Ah, ya, ok, gracias. Me manejo eso más rápido para mí. ¿Alguna otra pregunta, señores? A ver, Luis Villalobos. Una pregunta. Tu opinión importa. Cristian Inostroza. Profesor, no hay preguntas, no tengo ninguna pregunta. Bien, jóvenes. Vamos a hacer un break. ¿Cuántos minutos, delegado? Y ya creo que usted lo determina, si no me va a decir aliancista. Oh, ya ves. Ya, 10 minutos. ¿Está bien? Ya está bien. Bien, jóvenes, vamos a hacer una dinámica grupal. La dinámica grupal es la siguiente. Vamos a reunirnos aleatoriamente. Todos van a contestar
vamos a reunirnos utilizando la opción grupos. ¿Está bien? Vamos a elegir aleatoriamente porque si lo hacemos de esa forma, más rápido es formar los grupos. ¿Está bien? Va a haber, más o menos, ¿cuántos somos? 22, alrededor de 4 grupos, de 5, habrá uno que tenga 6, ¿no? Y ya. Entonces, vamos a formar grupos y ¿cuál va a ser? 2 grupos de los 4 se van a dedicar a responder la siguiente pregunta, ¿no? Y los otros 2 grupos a responder la siguiente pregunta. Yo voy a ingresar junto con ustedes y vamos a ver el debate que se va a armar en cada grupo, ¿no? Entonces, eso es para ir sensibilizando del análisis que tienen que hacer, el tipo de preguntas que va a venir en el trabajo que vamos a hacer para el próximo jueves. ¿Está bien? ¿Está de acuerdo, delegado? Está bien, está bien. Ya, entonces comenzamos. Ese delegado está muy lento hoy día. A ver, vamos a ver. ¿Me quiere sorprender, delegado? No vas a poder. A ver, vamos a ver. Dice obtención, ¿qué dice? Sala para grupos. Ya. Vamos a crear 4 salas. ¿Está bien? Entonces, automáticamente. Antes de crearlas, cada grupo le pone un nombre a su grupo. ¿Está bien? Cada grupo le pone un nombre a su grupo. También va a haber un jefe de grupo. Es aquel que va a hablar. Perdón, Villalobos. ¿Perdón? Pero todavía, pues eso al interior de tu grupo le pones. ¿Está bien? Entonces, el tema es el siguiente. El grupo 1, los grupos pares, ¿no? Vamos a asignar grupos, ¿no? Pares, impares. Entonces, los grupos pares van a ver una pregunta que voy al ingresar al grupo voy a precisarla, ¿no? Una pregunta relativa a la OMC. Y el otro impar va a ser relativo a la guerra comercial entre Estados Unidos y China. ¿Está bien? Entonces, vamos a crear, ya está, por si acaso, miren, yo ya tengo la creación, dice Siriaco, Iris, José López, Luis Villalobos, Sergio, es el grupo 2. El grupo 1 es Cristian Inostroza, Damir, Lorenzo, Marroquín, Córdoba, Quispe, sala 1, ¿no? Sala 3, Alca, Anyacu, Chuquín, Vargas, Vilca. Y el grupo 4, Mamani, Estrada, Achata, Justiniano y Poma. ¿Está bien? Entonces, vamos a crear, ¿no? Entonces, se está creando. Y van a ir a parar a cada grupo. ¿Está bien? Ahora va a ser breve. Cada grupo, hay 4 grupos y den su opinión. A ver, el jefe de cada grupo indica el nombre que le han puesto al grupo y acuérdense que esto está grabado, va a permitir pues que ustedes puedan repasar el link, ¿no?, de la grabación. En concreto es lo siguiente, estamos generando argumentos para responder a las preguntas del próximo jueves. Algunas de las preguntas que he hecho van a venir el próximo jueves, ¿está bien? Entonces van a tener argumentos.
Delegado, ¿hemos quedado para las 2 primeras horas o las 2 segundas horas la práctica 2? No, las 2 segundas horas. Las 2 segundas horas, perfecto. Bien, entonces, bueno, ninguna señorita ha aprendido. Ah, ya, Angie ya está bien. Iris se ha ido a la peluquería, creo que en este momento está haciéndose un corte especial. Bien, jóvenes, prendan su cámara. La idea es la siguiente. El grupo 1 y 3, grupo 1 y 3, tiene que ver con la problemática de China respecto a una situación que está, digamos, presionada, ¿no? Ellos quieren pasar de perfil bajo, China, frente a la situación que está habiendo en Ucrania. ¿Está bien? Entonces, pero la presión es tal que tiene que definirse, ¿no? Entonces, no se define concretamente. Quisiera la opinión respecto a esta situación de China. ¿Está bien? Por favor, el grupo 1, indica su nombre de grupo que le ha puesto. Adelante. Carlos Mamani, ¿en dónde estás? Oye, tú creo que estás debajo del mueble. Aparece, pues, no, aparece tu fondo, pero no apareces tú. Ahora sí, pues, Carlos, ¿qué pasa? Ya. A ver, su opinión, grupo 1. ¿Quién es el líder del grupo 1? Por favor. Ya pues, socio, o señorita, caballero. ¿Quién es? Hay un mudo en el grupo. Un líder mudo. Vargas, ¿tú eres el líder del grupo? El grupo 3, profesor. Ah, ya. ¿Quién es el grupo 1? A ver, identifique ese grupo 1. Profesor, yo puedo dar una opinión. No, no hemos decidido un nombre. Adelante, Cristian. Adelante. Bueno, yo creo que, como usted dice, China quiere mantener un perfil bajo porque, bueno, tiene una situación de... Está en una situación complicada, ¿no? Tanto China como Rusia tienen una visión contra estadounidense y, de hecho, contra occidental, ¿no? Entonces, eso es lo que los une, pero las personas piensan de que China es prorrusa y no es así. Lo que los une es su antipatía contra la sociedad occidental. Y de hecho a China le conviene que una potencia como Rusia entre en declive porque el foco de atención ahorita de tanto de Europa como de Estados Unidos está en Ucrania y en las sanciones que le está poniendo a Rusia y está descuidando la guerra comercial que tienen, por ejemplo, marítima con China en la zona del Océano Pacífico. Entonces, China, a pesar de que Biden hizo un comentario sobre de que China estaba apoyando con recursos militares a Rusia, que ya desmintió el ministro exterior de Relaciones Exteriores de China, el presidente Xi dice que para él es penoso ver esta situación y bueno, no ha dicho nada más que eso, no ha manifestado su contrariedad contra la acción que ha tomado Rusia, pero yo creo que la nación china se ve favorecida por este acontecimiento. Gracias. Eres el grupo 1, ¿no, Romen? Cristian, ¿eres del grupo 1? Sí, profesor. Ya. ¿Hay alguien más del grupo 1 que quiera opinar? Bien, entonces pasamos al grupo 3. ¿Alguien del grupo 3 sobre el mismo tema puede dar su opinión? ¿Quiénes son los representantes del grupo 3?
A ver, por favor. A ver, pues, ¿qué pasa? ¿Quién era el grupo 3? Ya no diga que no Yo eres era del de- grupo 3, Yo Carillo. yo soy del Vargas. grupo 3, profesor. Ya, por Solo fin que tienen que no hablar. no hemos determinado un líder, pero sí hemos conversado un poco y en base a eso podemos decir que Rusia y Estados Unidos pues tienen una guerra comercial desde hace tiempo y esto de la guerra Ucrania pues lo ha intensificado un poquito más, ya que la postura de China ha sido ambigua, ¿no? Ha sido ambigua y pues no se definía. Por un lado quería ser una especie de conciliador, brindando el apoyo a Ucrania y diciendo que tiene derecho a la soberanía en todo su territorio. Y por otro lado estaba brindando el apoyo a Rusia sin sin darle sanciones económicas respecto a la invasión, ¿no? Tampoco ha calificado de invasión a lo que está haciendo Rusia y pues ello genera una especie de posición ambigua. Es por ello que desde Estados Unidos han tratado de poner sanciones económicas a Rusia que pues no le beneficia, perdón, a China que no le beneficia, ¿no? Por ejemplo, se sabe que si bien es cierto, China es un importador de Rusia, de trigo, el mayor importador de trigo, es Estados Unidos el mercado que más le exporta, perdón, que más importa a China, pues, ¿no? China vende todos sus productos, la mayor cantidad de productos a Estados Unidos. Y ahora si es que se imponen esas sanciones económicas, pues China se vería perjudicada, ¿no? Es más, ahora China ha tenido, al ver esa situación, China ha sacado de territorio estadounidense algunas de sus empresas de extractora de combustible, ¿no? De petróleo. En el caso de Canadá y algunas otras ciudades que ahora no me acuerdo, no recuerdo, ¿no? Es por ello que China está en una situación de mantenerse al margen, sin embargo, ya tiene que dar una posición al respecto, ¿no? Si es que se aleja de Rusia o si es que se alinea a Rusia. Por ahora todavía no hemos encontrado una información que diga China ya se alejó de Rusia y ya tomó una posición, una postura definida, pero me imagino que va a ser así, desde mi punto de vista, profesor. Se va a tener que alejar porque las sanciones le va a costar bastante caro, desde mi punto de vista. Muchas gracias, Eduardo. ¿Alguien más del grupo 3 quisiera opinar, por favor? Bien. Entonces ahora pasamos al grupo 2 y grupo 4. El tema del grupo 2 y grupo 4 es la situación de la OMC. Es una situación ambigua porque estaba funcionando muy bien, ¿no? Libre mercado hasta que vino las famosas sanciones, comenzó ya hace mucho tiempo, pero no eran tan evidentes con Obama, se incrementó con Trump y ahora pues ya explotó con las sanciones de la guerra de Ucrania, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo las sanciones dañan la misión de la OMC de promover el libre mercado entre todos los países que están afiliados a la Organización Mundial de Comercio? ¿No? ¿Qué dice el grupo 2? A ver, por favor, el grupo 2, su opinión importa. Sí, ingeniero. Adelante, Bueno, estimado López. como grupo hemos consensuado que la OMC va a seguir en vigencia. De hecho, había una postura de Estados Unidos de crear su propio organismo, ¿no?, de comercio internacional. Sin embargo, creemos que siendo Estados Unidos una potencia lo puede hacer, pero no es que de la noche a la mañana los países se van a unir a este régimen, ¿no? Así es. Por lo que la vigencia de la OMC va a seguir aún, ¿no? Además, porque es el único ente internacional que rige las normas de comercio, ¿no? Y no se les puede dejar a los países que no son potencia de comercializar con su libre albedrío, ¿no? Además de que últimamente también la OMC ha conseguido ayuda del grupo de Ottawa, que lo conforman básicamente Canadá y México. Entonces,
por ahí recibe un respaldo, ¿no? Y también creo que a Estados Unidos no le convendría, ya que gran parte del comercio que ellos tienen pasa por los países que de repente no son potencias, pero que sí le suministran de materia prima importante, ¿no? Entonces yo creo que la vigencia de la OMC va a estar. Quizá en un futuro puedan cambiar algunas bases, no sé, lineamientos, pero la OMC como organismo tiene que estar, ¿no? Ya que es el ente mediador de los países en lo que es el comercio internacional. Esa fue la postura de nuestro grupo, profesor. Muchas gracias, José López. Clarísimo. A ver, el grupo 4. Su opinión importa sobre lo mismo. Adelante, Jordán. Habíamos conversado sobre las bases que tiene la OMC y habíamos visto de que la OMC no tiene tantas herramientas y no tiene tantas influencias sobre los países para tomar decisiones. Hablamos sobre los colectivos que se están creando, por ejemplo, un colectivo entre Rusia y China, otro colectivo entre Estados Unidos y Europa, y de alguna manera ellos van a tratar de hacer colectivos y absorber a los otros países, los más pequeños, los países subdesarrollados. Y yo entiendo de que dentro de la base de la OMC dice de que fomenta el libre comercio, pero se debería cambiar las bases un poco para favorecer a los que están desprotegidos, ¿no? En este caso, podría dar un apoyo a, digamos, doy un ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si hay una pelea de 2 hombres contra 9 hombres? Digamos de pandillas, 2 hombres contra 9 hombres. Lo más lógico para la pandilla que son de 2 personas es evitar la pelea e integrarse a la otra pandilla. Entonces, yo digo esto, ¿no? ¿Qué tal si la OMC cambia esa base de evitar el libre comercio, de fomentar el libre comercio, y apoyar a un grupo de manera de que ésta lo absorba y al final sí se genere un grupo total de todos los países, ¿no? No solo 2 grupos, porque digamos que sea un caso contrario, ¿no? Se genera 2 pandillas de 5 contra 5, entonces cada uno se va a mantener fiel a donde está. Pero en cambio, si lo hacen desequilibrado, entonces va a haber presión sobre esa minoría y se va a integrar otra vez a este grupo grande, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Es decir, debería inclinarse la balanza hacia uno de ellos para hacer de que el otro grupo se una, ¿no? Que se una a este gran grupo de países. Bien, Jordán, muy agradecido. Yo voy a hacer un resumen de las propuestas y otros temas que podrían venir sobre lo mismo para preguntas para el examen, ¿no? Para la evaluación. Primero, es importante darse cuenta que esto que estamos haciendo permite que ustedes lean y se informen, ¿está bien? De una realidad que quieras o no, nos toca. Y a ustedes más, porque ustedes van a vivir toda su madurez con los efectos de este nuevo cambio de orden mundial, de unipolar, con un solo estado hegemónico que era Estados Unidos, a multipolar, que va a haber otros países, ¿no?, importantes junto con Estados Unidos, que va a ser el nuevo regulación de poderes, ¿no? Entonces, en ese sentido, se vienen cambios, ¿no? Cambios. Ya estamos viendo que lo que antes era imposible, fíjense, Chávez quiso vender su petróleo en moneda venezolana. Libia quiso vender su petróleo en moneda libia. Siria quiso vender su petróleo en moneda de Libia, ¿no? ¿Y qué ha pasado con Irak?
también quiso vender su petróleo en su moneda. ¿Y qué ha pasado con todos esos países? Lo han destruido, ¿no? Porque todos esos países han estado pendientes de enfrentar a Estados Unidos en la guerra tradicional. En Irak, que fue la última, existe muchos mecanismos por los cuales ha ganado Irak, ¿no? Un mecanismo es, le inventaron excusas, ¿sí o no? ¿No? Inventaron excusas e invadieron. Y al final no tenían bomba nuclear, no habían arrojado, ¿cómo se llama? Bombas químicas, todo era mentira. Pero lograron que desapareciera Irak, ¿no? Entonces, hoy en día no pueden hacer eso. Y la prueba lo ha dado en Siria, ¿no? Querían destruir a Bashar al-Assad y no han podido porque se metió ahí Rusia, ¿no? Entonces hay todo, desde hace varios años, ahora se está emergiendo lo que es el multipolar, ¿no? El desarrollo. Entonces, esa es una clara conclusión de lo que está viendo en este análisis, ¿no? De la guerra comercial. ¿Qué más? Hay contradicciones, ¿no es cierto? Fuertes contradicciones. La OMC, que debe regular el comercio, el mismo que lo creó, Estados Unidos, ahora va en contra de la OMC, ¿no es cierto? He puesto el link ahí, ¿no? Otra contradicción, ¿no? Libre mercado, facilitar abertura de mercados, todo lo contrario, los países están cerrando su mercado, ¿no? Entonces vemos que existen contradicciones. Y existe también un gran crecimiento. Hay un documento que creo que no les he mostrado, pero al anterior sí. Busquen en el blog de Comercio Internacional que les he pasado, hay un artículo muy interesante de un señor que habla sobre Pricewaterhouse, sobre cómo va a ser de acá a 25 años el desarrollo. ¿Quiénes van a ser los líderes mundiales? Primer líder, China. Segundo líder, la India. Tercer líder, Estados Unidos. Cuarto líder, aparecen otros, Rusia creo que. Los 10 líderes. ¿Está bien? Y explica pues las razones. ¿Está bien? Entonces vemos que hay un cambio geopolítico. ¿Qué es geopolítica? Es como jugar billar, ¿no? Yo quiero dar con una bola a la otra, entonces la puedo dar directamente o puedo dar en forma indirecta y logro el mismo efecto. En geopolítica ocurre eso, que tú a la acción que hagas, si de diferente forma puedes lograr el mismo efecto, ¿no? Entonces, eso es lo que está haciendo Rusia, ¿no? Rusia no se está metiendo con ningún país de Europa, solamente con Ucrania, pero está haciendo efectos a todo el mundo, ¿no? Entonces vemos que hay esas características, ¿no? Después hay algo que no se ha mencionado, pero es que es evidente, jóvenes. El gran desarrollo mundial se da en Asia. China, y está promoviendo su desarrollo interno. O sea, la India está en Asia. Ahí está Japón, está Vietnam, está los tigres asiáticos, ¿no? Y Indonesia tiene más de 250 millones de habitantes. Y está de perfil bajo. Nigeria, un país que tiene más de 200 millones de habitantes en África. Son grandes potenciales países. Brasil, México, está dentro de esos 10 que he mencionado de ese artículo, que lo voy a poner en un ratito en el chat. Entonces,
existe esto, ¿no? Y hay otro elemento respecto a China que es bueno que lo analicen. China, si quiere mantener igual que la India, igual que, digamos, Estados Unidos, entre comillas, se autoabastece, pero está viendo que eso no es real entre lo que dicen y hacen, ¿no? Le están quitando ahora las sanciones a Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene petróleo en cantidad que le puede abastecer. ¿No es cierto? Entonces, eso está indicando que su economía no es autosuficiente, ¿no? Otro crecimiento fuerte es que China condiciona su crecimiento, pero tiene escasez de necesidad de energía. ¿Está bien? Y el otro elemento que tanto la India como China son más de 1.400 millones de habitantes. Y sobre todo China ha aumentado su poder adquisitivo. Al aumentar su poder adquisitivo, tiene mayor capacidad para alimentarse. Y está habiendo crisis, ¿no? Entonces, ese es un elemento que hay que tener en cuenta. Para terminar esta parte sobre la OMC, jóvenes, hay cosas como el aire que no se ve, pero que existen. ¿Está bien? Y eso es que hay grandes grupos de poder y de presión a nivel mundial. Hay una empresa privada que tiene casi el 95% de la propiedad de México. Un solo empresario, Bill Gates, tiene más del 75% de todas las tierras de Estados Unidos, ¿no? Entonces, es como el aire, ¿no? No lo vemos, pero existe. Entonces, no vemos, pero existen grandes concentraciones de pocos que manejan mucho, y como hay pocos que manejan mucho, hay muchos intereses geopolíticos. ¿Está bien? Entonces, que son elementos que hay que tener en cuenta. Por último, para terminar esta sesión, yo quisiera presentar ese artículo. Voy a ubicarlo en este momento. Un ratito, por favor. Aquí estás. ¿Dónde estás? A ver. Un ratito. Este lo he publicado en otro blog que tengo de otro curso, pero el artículo está en ese enlace. Lo pongo en el chat, por favor, les puede servir. Tiene videos y un documento interesante. ¿Se ve o no, delegado? El link, sí. Ya ver. Bien. Para terminar, quiero resumir la sesión del día de hoy. Les he dado un live index donde está información relevante para las preguntas que vamos a hacer el próximo jueves de 4 a 6. De 2 a 4 no va a haber actividad.
Si quieren pueden entrar antes, podemos conversar, contar chistes. Costilla nos va a mostrar a su enamorada número 5, ¿está bien? Y ya no hay problema. Pero de 4 a 6 vamos a hacer la práctica, ¿está bien? Esa es una cosa. 2, señor Costilla, por favor, yo acá, en el break que hemos estado haciendo este trabajo grupo, me llamó la secretaria del decano. Quiere una precisión por escrito, que lo estoy haciendo ahora, para indicar la problemática que nos plantea después del parcial el ingeniero Oscar Salívar, porque hasta la fecha no hay documento solicitando por parte de él su necesidad de no dictar este ciclo. ¿Está bien? Entonces, yo estoy informando al decanato y al director de Escuela de Industriales, ¿no? Por escrito, quieren que informe por escrito. ¿Está bien? Entonces, esa es la situación que ha pasado en este momento mientras he estado con ustedes en grupo. Tercero, hemos visto una dinámica grupal sobre 2 temas. La OMC versus las sanciones de Estados Unidos, Rusia a otros países, China a otros países y Inglaterra a otros países y así, ¿no? Hay una cruce de sanciones. Preguntas, hemos hecho varias. Después hemos visto la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la encrucijada que está China en relación a la guerra con Ucrania, ¿no? Que está ocasionando, pues, una indefinición, ¿no? Hemos visto varias propuestas de ustedes y al final estamos viendo que la situación de la guerra va, si se prolonga, que parece ser, va a definir con situaciones, digamos, por ejemplo, Finlandia, Suecia, van a tener problemas. Ya varios países no están siendo abastecidos de energía. Y de acá a 4 meses viene el infierno en Europa, ¿no? Entonces se va a necesitar más energía. Entonces, si la guerra se prolonga, los rusos están acostumbrados a estar al frío, ¿no? Y encima tienen el sartén por el grifo, ¿no? El mango, o sea, ellos son los que tienen los dueños de los grifos. Entonces hay una situación que se está dando y presionando a diferentes países. Bien, eso sería todo por hoy día. ¿Hay alguna pregunta sobre lo mencionado? Por favor, quisiera su opinión importa. A ver, señorita Iris, señorita Angie, señorita, ¿dónde está la otra señorita? ¿Dónde está que no la veo? Ya se retiró, pero... Ah, María. ¿Alguna pregunta, señoritas? Yo creo que están Por cocinando. mi parte, no, profesor. Están tomando lonche ustedes. Bien, entonces, jóvenes, ¿alguna pregunta? Carlos, Edwin, Sergio, César, Miguel, Eder, Jordán, Diego, Robinson, Pedro, Franklin, Luis Villalobos, no ha hablado nada. Yo creo que es mudo, se ha vuelto mudo. Christopher, Carlos, ¿alguna pregunta? Ya creo que... Hablen, pues, habla César. No, por mi parte todavía no hay ninguna pregunta, profesor. Todo claro. Listo. Entonces, ya he hecho el resumen y voy a seguir entrenando en el Monumental. Me está llamando el entrenador Gareca para enseñarme algunas cosas para los viejitos, para estar en forma. Bien, señor Sergio, ya tiene el encargo, por favor. Yo estoy haciendo la carta por escrito. Vamos a contar con su apoyo. Necesito definir la práctica 1, pues, porque si se retira, ¿dónde está la nota de la práctica 1? ¿Está bien? Eso hay que aclarar, ¿no? Claro, sí. Está bien. ¿No? Yo no puedo hacer mucho porque
tampoco he podido conversar con el ingeniero Casalier. Su señora parece que lo tiene aislado, ¿no? Bueno, el hecho es ese, jóvenes, ha sido un gusto tenerlos y ojalá pues que le vaya bien, cuídense la salud. Usted sabe que la salud es la base para cualquier cosa, es como un edificio. Sin una buena cimientos, todo lo que construyas se cae, pues, ¿no? Igual, cualquier cosa que quieras hacer en el futuro, si no tienes salud, no lo vas a poder concretar, ¿no? Entonces la salud significa lo que ves, lo que oyes, lo que entra por la boca, la respiración, todo eso es alimento y genera tu estabilidad emocional, tu salud. ¿Está bien? Ha sido un gusto tenerlos. Sergio, gracias por el apoyo y, por favor, visiten el Monumental, pongan su mano así y digan, soy Crema, para que le vaya bien. Un gusto, felicidades, buen fin de semana y ya nos estamos viendo. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Somos lo que somos lo que fuimos. ¿Qué somos? Crema Corazón. Gracias. Hasta luego, profesor. Nos Hasta luego, vemos. profesor. Nos vemos, señorita. Hasta luego, profesor. Nos vemos, gracias.